Presidente, estimados asambleístas, querido pueblo ecuatoriano, a mi provincia, un agradecimiento inmenso por ese reconocimiento. Hoy es mi primera intervención aquí en este pleno y, lógicamente, agradecer a mi provincia por ese contundente respaldo, por reconocer ese trabajo que se hizo en los 2 años, con lealtad y con firmeza, defendiendo los derechos que le corresponden, no solamente a mi provincia, a mi país y, lógicamente, a la región amazónica. Debemos continuar con este juicio político y la lógica, por un criterio común, el pueblo ecuatoriano espera que esta asamblea condene, que esta asamblea al menos lo censure a este presidente, el señor Lasso, que incumplió con su plan de trabajo, que violentó los derechos del pueblo, pero más aún institucionalizó la corrupción y, por no decir de menos, el narcotráfico, a tal punto que sembró la inseguridad para que el pueblo esté pendiente por su vida, mientras ellos avanzaron en lo que les interesa, privatizar, llevarse los recursos a reservas internacionales, con solo pretexto de tener recursos cuando el país viva en un ambiente extremo. Pero en la lógica estamos viviendo precisamente en un ambiente extremo el Ecuador. Más de 5.500 personas fallecieron en el 2022. Hubo un grupo selecto, los banqueros, que más de 600, 700 millones de utilidades sacaron. Entre otros aspectos que parecen importantes, eso, tenerlos en este debate como parte de este proceso para llevar precisamente a esta censura. Mire, el juicio político del señor Lasso, tal como la Corte Constitucional dictaminó la admisión, y al ser exmiembro de la Comisión de Fiscalización con mi compañero Roberto, con mi compañera Gabriela, pues desarrollamos un trabajo sumamente importante. Todo parte precisamente de un contrato que se firmó en el 2020 entre Flopec y Amazonas Tanker, para que el pueblo conozca y refresque la memoria, porque la prensa internacional, la prensa nacional, perdón, no lo dijo, porque estaba pautada. Pero sí es importante conocer que inició con un examen de Contraloría que determinó una pérdida para el pueblo ecuatoriano de 6 millones de dólares de perjuicio, precisamente porque ese contrato nunca hubo un informe financiero, nunca hubo un informe jurídico, un informe técnico para que se firme. Y debían cumplir las recomendaciones de ese precisamente examen. El gobierno del señor Lasso nunca lo hicieron. De tal manera que hubieron más informes, como el informe de la gerencia comercial jurídica de Flopec, que también señalaba que había perjuicio precisamente en ese contrato. Había también una denuncia ante la Fiscalía, ante más organismos, por parte de la señora Pilar Ferri, que también demostraba. Y había una denuncia mucho más del gerente puesto por el señor Lasso, el señor Estupiñán, que también le advirtió en cartas, lo denunció, y el señor Lasso conocía al respecto en marzo de 2022, pero tampoco nunca hizo nada. Más bien lo que hizo es enviar una cartita de buenas hermandades, de buenas amistades a la Fiscalía, y ahí quedó, cuando lo lógico que tenía que hacer el señor Lasso precisamente es denunciarlo penalmente. Precisamente estos casos estaban cometiéndose por este contrato. Mucho más cuando ya se sabía de la corrupción que había en ENCO, en las empresas públicas, por el señor Hernán Luque Lecaro. Lo que hizo es destituir al señor Estupiñán y no destituirlo al señor Hernán Luque Lecaro, que precisamente luego corrió y está corrido, fugado por corrupción. Eso es público, señores. También hubieron audios de la Posta que también develaban corrupción, donde se determinaban algunas cosas que eran lógicamente de conocimiento público. La entrevista mismo que hizo el señor Lasso con el señor periodista, el señor Carlos Vera, que fue a finales de 2022, en la cual él ya mismo reconocía que había corrupción en el transporte del petróleo con precisamente Flopec. Pero los defensores en la Comisión de Fiscalización, lo único que hacían, tanto los defensores, sus abogados de Caronelet, como también los abogados que había de la comisión, lo que decían es que el señor Lasso no conocía. Hicieron todo lo imposible. Hasta no nos permitieron a nosotros, porque presentamos, gracias a mi bancada, presentamos las observaciones de razonamiento lógico, con un informe de mayoría y no le dieron trámite. Así que ahí hay razones fundamentales y luego precisamente este pleno
lo conoció y lógicamente recuperó este juicio político y le dio trámite, y ese trámite pasó ya precisamente al desenlace que a todos conocemos, compañeros. De tal manera que, miren, ese juicio político se ahonda mucho más cuando se firma un TEMIS, que esto fue en octubre de 2022, y que le llevó automáticamente a nuevamente a renovar ese contrato en el 2022 y que ahora está en vigencia. Perjudica a nuestro Estado, a los PEC le perjudica, aumenta más buques. De tal manera que cuando vino el señor Lasso acá, a este podio, lo único que hizo es darnos la razón. Y él mismo reconoció precisamente de que tenía conocimiento. Y además, con el informe que nosotros planteamos y que se develó precisamente la infracción constitucional de peculado, que es la razón fundamental que nos lleva a nosotros como asambleístas, es develar, es analizar las acciones tomadas en el marco político. El tema penal, el tema administrativo, eso dejamos a la justicia, que debe hacer y deben, lógicamente, darle respuesta al pueblo ecuatoriano, o están esperando la justicia, o está esperando la Contraloría, que salga el presidente Guillermo Lasso y se vaya campante como lo hizo el señor Lenín Moreno, que lo dejaron ir a vista de paciencia cuando había precisamente una denuncia por lesa humanidad. Yo creo que eso no lo podemos precisamente que eso ocurra. Por lo tanto, hay una exigencia también a la Fiscalía, y esta acción que estamos desarrollando ahora mismo por este juicio político nos lleva a que todo el pueblo ecuatoriano está pendiente, pero por sobre todo nosotros como asambleístas, por algo moral, en respuesta, compañeros, en respuesta precisamente, al menos en memoria, por los miles de fallecidos, no solamente por la inseguridad, sino también por las personas que han fallecido por la falta de medicinas, por la falta de atención en los hospitales. Esto es lamentable, compañeros. Por ello, para dejar claro, yo pido, señor presidente, y solicito a usted, señor presidente encargado, que a través de la Secretaría se dé lectura el párrafo 37 del dictamen de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, perdón, sobre el juicio político. Autorizado, señor secretario. Procedo. Con su autorización, señor presidente. Lo vertido en los párrafos anteriores explica el rol de la Corte. En suma, ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esta Corte, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente o vicepresidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. Hasta ahí la lectura de lo solicitado, señor presidente. Gracias, señor secretario, señor presidente. Miren, las cosas están claras ahí. Eso nos corresponde a nosotros tomar la decisión en el ámbito político, y es por eso que estamos haciendo. De tal manera que esta censura tiene que continuar y este pleno tiene que pronunciarse en lo posible en su mayoría. Y vamos a ver quiénes son los asambleístas que van a defender el destrozo y el olvido que hizo el señor Lasso. Permítame, señor presidente, a través de la Secretaría, proyectar el siguiente video que explica una de las razones más, a más precisamente lo que se debe a la Infropec, pero hay otras razones más que hay que llevarlo a censura al señor Guillermo Lasso. Proyectemos el siguiente video. Autorizado, señor secretario. Asambleísta, disculpe, ¿puede por favor? Gracias, presidente. Miren, ahí está una simple muestra del abandono del señor Lasso. Espero que eso no se repita, porque el Estado, el Ecuador, a veces vive de la Amazonía, pero no vive para la Amazonía. Ustedes saben que de la Amazonía salen los recursos naturales. ¿Qué fuera el país sin la Amazonía? Donde con el 40, el 60% de la producción petrolera, de la energía precisamente, y también de la minería, se sostiene la economía del país, pero la Amazonía es la más abandonada. Estos 2 años, y es por no decir los 6 años últimos, pero 2 años fueron los que experimentó, sucumbió su abandono total. No fueron capaces, señores, de construir una simple variante emergente, peor una variante definitiva en el sector del socavón por la erosión regresiva del río Coca.
Esto es lamentable. Por más buena voluntad que hayan tenido sus técnicos, los ministros, pero eso no se trata de voluntad de solidaridad, se trata de recursos económicos y es eso lo que quedó debiendo el señor Guillermo Lasso. No solamente eso, señores asambleístas, también tiene que ver por el tema de la seguridad. También Tiene un también minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señor presidente. También tiene que ver por otras cosas, que la Amazonía se ha burlado. Una deuda que tienen con la Amazonía que supera los 646 millones de dólares, producto de la ley amazónica, por el 4% por cada barril de petróleo que debe destinarse a un fondo de desarrollo sostenible que se distribuye a las prefecturas, alcaldías, juntas parroquiales. Ese recurso, lo que ha hecho el señor Guillermo Lasso, es dejar precisamente legalizando el no pago. Y eso rechazo rotundamente, compañeros asambleístas amazónicos. Debemos levantar esa voz, porque no es posible que quiera legalizar o haya pretendido legalizar el robo a la Amazonía. 646 millones de dólares, imagínense, que es muy aparte de la deuda que les deben también a los gobiernos nacionales por el Fondo de Equidad. De tal manera que nosotros aquí en esta Asamblea estamos exigiendo ese derecho, esa deuda que el señor Lasso dejó. Por estas razones hay que censurarlo, estimado asambleísta. Hay muchas más razones, sin duda. La falta de inversión en el tema de educación, la falta de creación de universidades que él fue a ofrecer a la provincia e incumplió. Entonces, se suman los motivos y las razones precisamente para censurar al señor Guillermo Lasso. Muchas gracias, señor presidente.